voy a transgredir? Entonces, en el caso de nosotros también, si queremos romper la función, trastocar la función, transgredir la función, necesitamos conocer muy bien cómo funciona la arquitectura, qué es el funcionar dentro de la arquitectura. Entonces, si no, de otra forma, estamos actuando sin ninguna idea de lo que estamos haciendo. Eh, pues bien, esa es una característica que bien podemos asentar en esta época en que vivimos. Se rompe también procesos lógicos, ya no se habla de metodologías de proyectar, ¿sí? Sino se habla de actos de proyectar, procesos proyectuales. Se dice, y esto es muy de esta época, se habla mucho del relativismo, y ese relativismo también ha permeado no nada más al discurso arquitectónico, sino a la esencia misma del arquitecto. En ese sentido, eh, eh, nosotros vemos dos cosas. Una, la expresión increíble de diferentes formas de expresión arquitectónica. Es decir, no se puede hablar de algunas líneas o de familias como tal para proyectar. Y eso es muy importante porque lo hemos demostrado someramente en esto que llamamos el circo de los fenómenos. Este relativismo también ha ido hacia la esencia de la arquitectura en el sentido de la consideración del espacio. Ya no hay espacios que sean taxativos o que sean definitivos o que estén determinados. Esto es, cada espacio cumple funciones diversas a lo largo del día, a lo largo del año. Ya no podemos estacionar el espacio en un solo uso, sino que es un espacio abierto a múltiples actividades. Esto es propiamente el espacio relativo o el grado cero de la arquitectura, donde a lo que llegamos nosotros es a un espacio y haz con él lo que quieras, dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de la actividad que quieras desarrollar en ese momento y después tener la capacidad de reconfigurarlo. Finalmente, esto nos lleva a generar más que recintos para actividades, nos lleva a generar atmósferas. ¿Sí? Dentro del espacio arquitectónico suceden atmósferas, ambientes. Hay un libro que lo explica maravillosamente de un arquitecto que se llama Peter Zumthor y se llama precisamente Atmósferas. Y entonces ahí trata él de explicarnos esta condición. El espacio neutro, el espacio abierto, propicio para generar diferentes actividades a lo largo del día. Y decimos, ¿cómo puede ser esto si el espacio realmente está construido? El espacio de alguna forma es muy sólido. Pues esto sucede a partir del manejo de la luz natural, de la luz artificial, de ciertas posibilidades dinámicas en cuanto a los paneles, a los muros, en fin, a una serie de elementos que pueden estar ahí y que nos van a ayudar a cambiar el carácter del espacio de una forma más o menos rápida. Estamos hablando de espacios que se tornan ya muy dinámicos o de espacios que se pueden multiplicar. Hoy mismo nosotros, y lo veo en los espacios en que ustedes tienen tras de sí, en el espacio que yo tengo tras de mí, pues vivimos en espacios muy convencionales. Los espacios contemporáneos son mucho más abiertos, el mínimo de muros posible, y los muros solamente para actividades muy privadas como los sanitarios o el bañarse, pero de ahí en fuera las plantas arquitectónicas que vemos contemporáneas no pretenden estar tan cerradas, de tener tanto claustro, sino que son mucho más abiertas, permitiendo esta idea de dinamismo.
si yo necesito cerrar un espacio, no tengo por qué construir un muro. Bien puedo jalar algún dispositivo y que se corran unos paneles y entonces ya el cinto tuvo una afectación, disminuyó su dimensión y adquirió otras características. En fin, eso es lo que se manifiesta en la arquitectura contemporánea. Por otro lado, no sé si vieron ustedes o continuaron viendo, están en el E-4, el PowerPoint que vimos la sesión pasada. Hay muchos más elementos se van sucediendo y son caracterizados a partir de el shock, del encuentro que en lo personal yo haya tenido con esas imágenes. Y así fue como surgieron los adjetivos o la fenomenización de cada uno de ellos. Es decir, algunos agrupados en topografía, otros en luminancia, otros en colisión, antigravedad, en fin, toda una serie toda una taxonomía de, referida acerca de las condiciones de estas arquitecturas. ¿Por qué lo hicimos así? Si recuerdan, insisto, no hay estilos en la arquitectura actualmente, no hay tendencias, la imposibilidad de estudiar la arquitectura agrupándola o llevándola a gabinete animó buscar otras formas de aproximación y se a partir de la fenomenología. Con esto nosotros podemos agrupar arquitecturas por ciertas coincidencias y a partir de esas agrupaciones recibirles. Es decir, por ejemplo, vamos a todas aquellas arquitecturas que están registradas con el título de luz o de luminancia. Pues bien, al tener un elenco variado de ellas, nosotros tenemos un aprendizaje de diferentes formas de aplicar la luz en la arquitectura. Y ese aprendizaje nosotros lo podemos para nuestro provecho. Por ejemplo, se les va a pedir un proyecto. Cuando se pide un proyecto, vamos a poner un ejemplo de, ¿qué será? Me voy a acercar a nuestros temas. ¿Qué pasa en mi mente cuando me solicitan un museo? ¿Qué pasa en la mente de ustedes cuando escuchan la palabra museo? Cuando escuchamos la palabra museo, seguramente van a recuperar en su imaginación las experiencias que tienen de museos. Pero eso es porque surgió la palabra. Pero cuando la palabra les ataca, cuando la palabra va hacia ustedes y alguien les dice, quiero que me proyectes un museo, ¿qué sucede? Entramos en indefensión. Primero nos asustamos, porque la mente no puede imaginar aquello que me están solicitando de momento. Hay un estado de aflicción. El proyectar parece mucho al proceso de la agonía. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo primero? Me impresiono cuando me dicen que tengo alguna enfermedad. Después viene la etapa de negación, después viene la etapa de aceptación. Pues lo mismo sucede con el proyectar. Es agónico el proyectar. Y en ese sentido, cuando alguien dice, hazme un museo en tal parte, la mente se inquieta, busca en sus propias experiencias, que sería lo más lógico. Pero de ahí, como arquitectas, como arquitectos, ustedes desean tener originalidad y su propia firma. No pueden ir a copiar un museo. Entonces empiezan todos estos procesos de búsqueda, los llamamos conceptualización. Es decir, ¿cómo voy a dar a luz el museo? Pues para dar a luz necesito tener yo ideas. Y estas quieren contar estableciendo conceptos. ¿Cuáles serían los conceptos? He elegido que mi museo sea transparente, pero además de esa transparencia voy a ocupar el concepto de fragmentación.
Y entonces voy a esa base de datos, a ese banco que ya tengo, y veo cómo se hace la fragmentación, veo algunos casos felices de transparencia, y entonces al menos ya sé que con esas palabras generan en mi persona reacciones. Tengo dos criterios que voy a ocupar como fundamentales para proyectar el museo que me han solicitado. Claro, habría que ver de qué es el museo, para qué es, en fin, toda una serie de circunstancias previas. Pero a lo que voy es que yo puedo elegir dos o tres términos y explorarlos en mi proyectación. Entonces, fíjense, vamos adquiriendo herramientas. Esto quiero que quede muy grabado en el alma de ustedes. Primera herramienta, la buena forma, la composición. Destreza para componer. Eso es importantísimo. Segundo, tengo elementos a elegir para explorarlos arquitectónicamente. Es decir, tengo un... Lo que vimos la vez pasada se trata propiamente de un diccionario. Es un diccionario. Y de ese diccionario yo puedo escoger dos o tres términos para aplicarlos en esa composición. No sé si esto está siendo claro. Sé que tengo mi capacidad compositiva. Sé que mis gestalten son maravillosos. Un, un código que puedo aplicar a la hora de componer. Fíjense ustedes, mi museo quiero ocupar, decíamos, transparencia y fragmentación. ¿Qué va a pasar? Que la composición que yo voy a hacer va a estar un poco regida por esos dos términos. Fragmento quiere decir que no puede ser una figura unitaria, o sí puede ser una figura unitaria, pero la voy a acuchillar y voy a ir separando los fragmentos. Y entonces ya estoy aplicando esa idea de fragmentación. Pero además he dicho transparencia. ¿Cuáles son los elementos que rigen a la composición que yo voy a hacer transparentes para que tenga peso? Y entonces estos criterios se van sumando. Pero es que yo no quiero fragmentación, yo quiero colisión. ¿Qué efectos he de generar para que se dé visualmente, perceptivamente, esa característica de la colisión? O quiero antigravedad. ¿Qué, qué debo hacer en mi composición para que esto suceda? Entonces, como ven ustedes, tienen composición y tienen ya un código expresado en ese diccionario fenomenológico que solamente revisamos el encuentro pasado. Van dos herramientas. El siguiente lunes vamos a pasar a una tercera herramienta que les va a dar ya el cuerpo general de lo que es la propuesta procesual para proyectar que nosotros presentamos. Seguramente quienes no estuvieron antes no les tocó el tema de la luz. Voy a subir en el Facebook para que ustedes lo revisen. ¿Cuál es esa de la luz? Nosotros, decíamos el semestre pasado, consideramos a la luz como materia prima de la arquitectura. No oigo los reclamos, es una metáfora. ¿Cómo? La luz es materia prima, es como un ladrillo, es como el concreto. Pues sí, en el caso de la arquitectura es como el concreto, es como el ladrillo. Es lo que diferencia a nuestras propuestas de arquitectos con las propuestas de todos los demás constructores, ingenieros civiles, maestros de obra, etcétera. Nosotros tenemos conciencia de la luz y la luz es la materia que a nosotros nos permite
generar espacios que transformen nuestras vidas. Voy a subir esas diapositivas al Facebook. Quienes no estuvieron con nosotros, revísenlas por favor, y ahí va un ejemplo. Voy a subir y les he de decir que esa investigación llevó a aplicaciones lumínicas en diferentes maquetas. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes, solamente quiero que tengan conciencia, porque entonces tenemos estas herramientas: composición, luz, código, y el siguiente lunes hablaremos de la palabra generativa. Y con esto vamos a tener un cuerpo de herramientas que nos van a ayudar mucho a alcanzar una muy buena calidad en el proyecto arquitectónico. Como bien dijo mi maestro Luis Estrada, esta sesión tiene que ser breve porque seguramente ustedes tienen que atender otras cosas. Creo que es la elección, hay elecciones de representantes de grupo. En fin, entonces la instrucción de la dirección es que fuéramos muy breves para no tenerles aquí atrapados y pudieran ustedes estar al pendiente de lo que esté sucediendo en sus grupos. A dejar de investigación para presentar el próximo lunes van a ser 3 maquetas. Envases de cartón o de lo que ustedes quieran, de 12 por 12, van a ser 3 pequeñas maquetas. En cada maqueta van a escoger 2 fenómenos a aplicar. ¿Cómo cuáles, maestro? Del circo de los fenómenos, Gerardo, Uh-huh. que vimos la sesión pasada, ahí vienen diferentes conceptos: colisión, repetición, fragmentación, torsión, elongación. No recuerdo, es un sinnúmero de conceptos que nosotros vimos en arquitecturas: efecto óptico, referencia tecnológica, en fin. Cada uno de estos, dentro del PowerPoint está todo este elenco. Ese es nuestro código que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Si ustedes ven alguna arquitectura y encuentran otra codificación distinta, adelante, la pueden aplicar. Pero en cada maqueta hay conceptos del círculo de los fenómenos. Okay. Puede ser torsión, destrucción, colisión, topografía. Tiene que ser también tipo En fin. Gestalt. Tiene que ser también tipo Gestalt como las que hicimos el semestre pasado. Exactamente, solo que ahora van a demostrar su fenómeno, a explorar el fenómeno. Si en algún momento consideraran ustedes que en alguna o en 2 de sus composiciones es muy difícil, con que explore me conformo, pero que lo exploremos para que tengamos idea acerca de cómo se ve de cerca la colisión o la destrucción, o la fragmentación, los que ustedes vayan eligiendo. Queda a libertad de ustedes. La única condición es que esos términos que ustedes ocupen sí se vean en su maqueta. Entiendo que como son maquetas muy pequeñas, es muy difícil demostrar las cosas, pero no se requiere que hagan algo muy elaborado, no haciendo propiamente un proyecto arquitectónico. Están haciendo algo que tiene apariencia de arquitectura y presenta un fenómeno o 2 fenómenos. Muy básico todo. Les sugiero, no usen material
de primera en esto. Son exploraciones. Lo básico. No es real, eres pegado con Durex si gustan. Sí, sí, se trata más de explorar los fenómenos. Ajá. Para que ustedes tengan esa experiencia. Lo que queremos es la experiencia, no cosas de presentación que les quiten tiempo, sino que haya ese gusto por el experimento. Ajá. Que queda claro cuál es el ejercicio, no hay alguna duda, No, maestro. ¿no? Bueno, Muy mis bien. compañeros, no sé. 3 maquetas pequeñas. ¿Mande? Tres. Digo, Gerardo, no digo, no te yo no escuché. tengo dudas, pero mis compañeros no sé si tengan alguna. Muy bien, al parecer nos ha quedado claro a todos, ¿verdad? Bien, 3 maquetitas. Arquitecto, Sí, sí, Cindy, diga usted. disculpe, la diapositiva para checar más la... No le escuchamos, Cindy. Ah, disculpe, digo que la diapositiva, ¿dónde la podría encontrar? Está en -4, hija. A mí nos cuesta. Ah, bueno, gracias. De los fenómenos. Ah, En gracias. foro. Bueno, gracias. Sí, está en foro. Sí, a sus órdenes, sí. ¿Así se llama Circo de los Fenómenos? ¿El archivo? Sí, así se llama Ok, el Circo de los Fenómenos. Sí. ok. Gracias. Ese es el PowerPoint que vimos la semana pasada, el día lunes. Ujú. Sí, ok, entendí. Ujú. Déjenme revisar si está en qué parte precisamente para que lo vean ustedes. Ahora voy. En foros, ¿no? De -4. Está en FOS en el 1 punto, conceptualización del proyecto. Ahí van a encontrar ustedes el Circo de los Fenómenos, que es el catálogo que revisamos el lunes pasado, y van a encontrar también toda la teoría que respalda a todo lo que es el enfoque del Circo de los Fenómenos. Es un texto que se llama Cuestiones de Estética. Ese texto es para que lo vayan revisando, le den una leída, porque la teoría es más compleja, pero no hemos querido pasar esa teoría como tal, sino dejársela solo como lectura. Váyanla revisando porque les va a ayudar a darles discurso a la hora de proyectar, a la hora de presentar un proyecto, y les va a dar un discurso también como arquitectas y como arquitectos. ¿Sí? Entonces ahí está el texto junto al Circo de los Fenómenos. El texto, Cuestiones de Estética, para revisión, no para estudio. Sí, maestro. Pero creo que tienen que entretenerse con el circo. Bien, pues les dejo entonces. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Y pues de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, no sé. Ningún arquitecto, todo claro. Todo claro. Gracias, Ángel, muy gentil. Pues les agradezco entonces y Dios mediante el lunes nos estamos viendo por aquí con sus ejercicios. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, maestro, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.
Vale.